Felicitaciones y muy buenos días, hermano, amigo, familia que estás conmigo en esta mañana de este día viernes 5 de julio. Dios te bendiga. Es un privilegio para mí saludarte desde el punto de grabación para todas las familias hoy día viernes, conocido como el día de preparación. Estamos contentos porque en esta mañana de este día viernes 5 de julio Dios ha sido bueno. Hemos pasado posiblemente un poquito más con nuestros seres queridos, con la familia en todo aquí Estados Unidos. Ahora estamos ya en el último día de la semana, esperando de que Dios en estas últimas horas sea el mismo Dios que ha estado con nosotros el inicio de cada mañana, de cada día. Y hoy estamos contentos levantando los brazos al cielo con tanta gratitud, diciéndole a nuestro Dios, creador del cielo y la tierra, nuestro redentor de nuestras vidas, gracias porque en cada día nos ha dado el privilegio de encontrarnos contigo por medio de la oración y el estudio de la palabra de Dios. Recuerda que es el año bíblico en puntos comentados, esperando de que las dudas te puedan ser disipadas con la ayuda del Espíritu Santo y tú puedas caminar el camino de la santificación con confianza, con autoridad, porque estamos estudiando solamente la Biblia, la Santa Biblia, la palabra de Dios. Mira, el guía que nosotros necesitamos para cada día cotidiano. Así es que hoy dile a Dios, gracias porque nos ha dado la victoria. Estamos aquí celebrando la victoria. Mira, hoy simplemente hay, diría yo, un gozo en cada uno de nosotros, sí, un gozo tan profundo y sencillez de corazón, porque hoy estamos preparándonos según el libro de Lucas capítulo 23 versos 50 al 56. Hoy se le conoce como el día de preparación, así que prepárate donde quiera que te encuentres, en Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, donde quiera que te encuentres, prepárate para que el día de mañana busca la iglesia más cercana. Sí, siempre este llamado lo hago porque los hijos de Dios, cuando queremos estar de cerca de Dios, tenemos que reunirnos adorando a Dios. Sí, no hay ninguna forma de podernos acercar a Dios, no, tienes que adorar, y la adoración siempre se da a conocer conviviendo con nuestros seres queridos en la fe. Así es que donde quiera que te encuentres, indaga, descubre dónde está la iglesia cercana y vete allí con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus niños. Adora a Dios, sí, mañana, donde quiera que te encuentres. Hoy los que estamos aquí alrededor de la ciudad de Axton, Virginia, todo el sur de Virginia, estamos a esta dirección, te esperamos allí a las 10 de la mañana. Abro un paréntesis así para todas las iglesias para el día de mañana, y es que ve allí, tú que eres ministro departamental, anciano, líder de la iglesia, abre el momento de oración en la iglesia. Mira, no hay nada más hermoso de que abrir el jardín de oración donde llegan las familias cada mañana. Vamos de rodillas, tenemos media hora, una hora de oración a Dios. Yo sé que cada uno de nosotros, y lo autoriza la palabra de Dios, la oración es el único medio, sí, para llegar a la presencia de Dios. Así es que tú te quieres acercar a la presencia de Dios, ve por medio de la oración. Y hoy estamos abriendo cada mañana el templo a las 9:30 para que tú seas parte de esa oración, sí. Todas las peticiones que tú envías por vía texto las ponemos en las manos de Dios. Hay un grupo en la iglesia, sí, de la ciudad de Axton, Virginia, orando por cada petición que tú la haces llegar. Y también las que están suscribiéndose al canal, estamos rogando por cada uno de ellos para que Dios nos dé la fortaleza de perseverar en el año bíblico, sí, porque se necesita constancia, se necesita ser siempre perseverante para ir a la palabra de Dios. Y hoy tenemos el privilegio de estudiar 3 capítulos. Mira, capítulo 9, 10 y 11 del libro de los Proverbios. Así es que estamos allí siempre para estudiar la palabra de Dios con tanto amor y deseo. Y estamos aquí en el capítulo 9. Mira, Dios en realidad pone las cosas al frente de nosotros así, virtual, que tanto tú la puedes ver, palpar. Interesante. Sabes que te voy a dar un incentivo grande, y es que en un momento los discípulos de Jesús, cuando estuvieron aquí en la tierra, que anduvieron con Jesús, mira, eran 12, sí, 12 personas, y en esos 12, en ese círculo tan cerrado de 12 personas, había uno que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Interesante. Así es que no te desalientes, querido amigo, hermano, que está siguiendo la iglesia, sí, porque en vez de las iglesias siempre hay un número más alto. No son 12, hay 15, 20, 25. Así es que ten seguro que dentro de ese círculo aún tan pequeño, una iglesia o un grupo pequeño, siempre va a haber personas que no va a ser de tu agrado. Así es que el punto central es que hay un texto que te lo dejo de anticipación como primicia, y es que la palabra de Dios dice Dios, y Jesús rectificó, dice: poned los ojos en mí, dijo Jesús. O sea, los ojos de cada hijo de Dios deben estar fijos, ¿dónde? En el creador del cielo y la tierra, en el redentor de nuestras vidas, el que entregó la vida por cada uno de nosotros. Cada uno de los hijos de Dios
del ser humano somos llamados a fijar los ojos en Él, no en una persona humana, sí, porque vamos a salir deshonrados, desacreditados, avergonzados si nosotros ponemos la vista humana en seres humanos. Así es que te dejo ese incentivo, porque hay momentos que nosotros podemos decir, bueno, hay personas que yo no les agrado, sí. Tú, como dice un refrán, no sos monedas de oro para que caiga bien en todas las manos de las personas, no. Y te pongo este ejemplo de la familia de los 12 discípulos de Jesús. Sí, en 12 personas había uno que no estaba de acuerdo a la voluntad de nuestro Salvador Jesús. Así es que no te sientas abandonado. Sí, sigue el camino de la santificación, que nada te pueda impedir para que tú adores a Dios. Y el capítulo 9 del libro de los Proverbios, mira, dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Mira que hay palabra de Dios. ¿Recuerdas que el número 7 le pertenece solamente a Dios? Eso simboliza totalidad completa. O sea, Dios le dio la sabiduría aquí al planeta Tierra, a todo el ser humano, se las puso completita, no le falta nada. Es decir, cuando tú y yo estamos encomendados en las manos de Dios y clamamos por sabiduría, tenemos todo, diría yo, todo, no se nos niega nada, tenemos total completo. Número 7, mira que dice que la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Es decir, se preparó. Sí, se preparó en su totalidad para que el planeta Tierra y todos los que habitamos en ella pudiéramos obtener sabiduría. Mira qué introducción tan grande. Los podríamos quedar con este texto, pero vamos a seguir en el estudio porque está interesante. Mató a sus víctimas. Mira qué fiesta la que hizo. Mató a sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió a sus criadas y desde lo más alto de la ciudad clamó. Óyeme, esto es interesante. Se fue a una parte tan alta para que todo el ser humano escuchara. Y mira las palabras que dijo la sabiduría. Bueno, jóvenes inexpertos, venid. A los faltos de cordura dijo: venid, comed mi pan y bebed el vino que he mezclado. Dejad la simpleza y viviréis, y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor afrenta carrea, y el que reprende al impío se trae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Enmienda al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Temer al Señor es el principio de la sabiduría, y la inteligencia está en conocer al Santísimo. Mira, palabra de Dios. Me encantan estos textos porque cada uno de nosotros necesitamos conocer la sabiduría de Dios y necesitamos iniciar. Si tú no inicias, nunca vas a iniciar. Mira, si tú no das un paso de fe hacia adelante, te vas a quedar sentado todo el tiempo donde tú te encuentras. Mira, los desafíos traen, diría yo, riesgos, sí. Y los riesgos traen, ¿qué? Acciones. Da un paso de fe, sí. ¿Quieres conocer a Dios más de cerca? Bueno, no te quedes. Sigue conociendo a Dios y vas a ser un hombre o una mujer virtuosa ante los ojos de Dios primeramente. Y bueno, y si se puede también en la sociedad. Pero lo más interesante es que seas de gracia ante los ojos de Dios, una hija o un hijo de Dios así preparado. Qué interesante esto. Y me encantan algunas frases que quiero dejar un poquito, diría yo, allí. Porque sabes que la sabiduría llamó a los jóvenes inexpertos, sí, a los faltos de cordura. ¿Sabes que las personas que están hoy en día, si tú y yo descuidamos el estudio de la palabra de Dios, vamos a estar faltos de qué? Faltos de sabiduría. Sí, vamos a ser simples. Interesante, porque la sabiduría llama a los simples, sí. Ahora, ¿qué es simple? Bueno, sabes que nosotros tenemos en nuestro paladar llamado el gusto. Nosotros podemos descifrar cuál tiene buen sazón así en la comida y cuál no. El que agrada al paladar. Bueno, nosotros, Dios nos ha dado, diría yo, algo importante, y es que el Espíritu Santo hace el sazón en nuestras vidas. Sí, y a las dos personas que llama la sabiduría, uno es simple, es decir, no tiene el sazón del Espíritu Santo, algo simple que no agrada. Bueno, las otras personas no tienen cordura. ¿Y qué es cordura? Bueno, no tienen, diría yo, dirección, sí, no tienen esa autoridad, no tienen esa
profundidad del conocimiento, no hay sabiduría, no hay inteligencia de parte de Dios, faltos de cordura. Interesante. Y sabes que esas dos cosas son muy importantes para nosotros. Sí, son muy importantes en el camino tanto literal físico que llevamos como el camino espiritual. Sí, porque vamos a seguir porque esto está interesante. El versículo 11 dice: mira, porque por mí se aumentarán tus días y años de la vida se te añadirán. Si eres sabio, para ti lo serás. Si eres escarnecedor, bueno, pagarás tú solo. Interesante. Verso 13. La mujer insensata es alborotadora, simple e ignorante. Mira qué consejo más sabio. La mujer insensata es alborotadora y simple e ignorante. ¿Qué es la palabra ignorante? Bueno, no hay raciocinio completo, sí, no hay sabiduría, no hay cordura. Mira, esta es una frase que la podemos describir un poco más, pero bueno, la dejamos allí. Verso 14. Se sienta en una silla a la puerta de su casa en lo alto de la ciudad, para llamar a los que transitan por ella, que van derecho por su camino. Mira la introducción que hace el versículo 15 del capítulo 9 del libro Proverbios. Hay personas que van rectas caminando en el camino, sí. Esto es interesante, porque en vez de nosotros pensamos que los hijos de Dios no llegan a las tentaciones, ¿cómo no? Hay hijos de Dios que van caminando, el texto lo deja ver, que van por su camino, van rectos. Pero allá, a la puerta afuera está ¿qué? Hay una mujer, dice acá, interesante, que es alborotadora y simple e ignorante. Entonces llama la atención. Y sabes que no hay no hay tanto, diría yo, más allá de que el ser humano es atraído, sí, es atraído en todos los aspectos y más en el género. Ahí estamos un poquito, diría yo, que tenemos una lucha un poco más abierta. Y no quiero que tú escondas la realidad, porque Dios te conoce donde quiera que tú estés. Y ahora, mira lo que dice aquí el versículo 16. Al simple le dice, mira, al simple, es decir, al que no tiene el sazón del Espíritu Santo, al que es simple, sí, no hay nada de bueno, no hay nada, no hay gusto en él. ¿Y por qué no lo hay? Bueno, porque primeramente ha descuidado el estudio de la palabra de Dios, ha descuidado la oración, y por esas dos cosas que ha descuidado, la compañía del Espíritu Santo no mora en él. Mira qué interesante, una cosa trae a otra cosa. Si tú descuidas a un elemento de los que he mencionado, vas a descuidar a quedar como simple, es decir, un cadáver vacío. Sí, te ves caminando, pero eres un cadáver vacío, sin sabor, simple. ¿Y sabes que esta mujer que aparece aquí, alborotadora e ignorante, llama, dice el versículo 16, al simple le dice, ven acá, y al falto de cordura, también a las dos personas llama. Es decir, yo quiero que en esta mañana de este día, viernes, tú no entres en este círculo. Y si te has encontrado dentro del círculo de ser simple y dentro del círculo que no tienes cordura, bueno, es el momento para que tú le digas a Dios, gracias porque tu palabra me alienta. Y ahora, aunque he pasado este tiempo, déjalo en el pasado y verte ahora y dile al Espíritu Santo, yo quiero ser esa persona que sea el sazón de la tierra, la sal de la tierra, la luz que brille en las tinieblas para gloria de Dios. Óyeme, qué privilegio nos da Dios. Estoy recitando algunos textos que tienen sus bases y eso lo vamos a ver más en el futuro. Así es que quédate con nosotros, comparte el enlace porque hay palabra de Dios en este día. Y sabes que el texto sigue diciendo, verso 17, las aguas robadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Parece ser que este es un refrán que lo sabe todo el mundo. Y cuando tú escuchas este refrán y dice, el pan comido a ocultas es sabroso. Sí, todo lo prohibido, decía alguien, se siente un poquito sabroso, más sabor. Sí, todo lo prohibido. Interesante. Así es que estaré hablando para un hombre, sí, que le gusta siempre lo prohibido, sí, está ocultando algo y a pesar que en algún momento lo disfruta, tarde o temprano va a haber un lamento, un llanto en ti que no vas a tener consuelo, sí. Y no solamente que galán fuera que solamente en tu persona, sino que ese desconsuelo llega y abarca, es como la polilla que entra y traspasa a muchas personas. Así es que todo esto llevará a una consecuencia, a un pecado que tú tendrás que dar cuenta. Pero ahora el llamado es para que tú no entres en este asunto de lo que está hablando este versículo 17. Las aguas robadas son dulces
y el pan comido en oculto es sabroso. Verso 18. Y no saben, mira, aquí está la respuesta. Y no saben que allí están los muertos, que sus enviados van hacia la profunda sepultura. Sí, estaría hablando para esa persona que ya describí, que está, diría yo, disfrutando todo a escondidas. Sí, no sabe la esposa que el hombre está comiéndose un pan allá a escondida y lo disfruta allá, más no sabe que está yendo directamente al sepulcro. Sí, también el que prueba esas aguas dulces allá afuera parece ser, sí, a las aguas prohibidas, las aguas robadas que no le pertenecen a él, las está robando. Sí, y cuando las está robando es porque le pertenecen a otro. Sí, le pertenecen a un dueño. Sí, esto es interesante. Y sabes que podríamos abrir más el espacio. Va a venir un audio correspondientes a las familias y los matrimonios. Siempre te dejo esta incentividad porque, y tú dirás, bueno, estas promesas van a llegar. El asunto es que tienes que tener paciencia. Suscríbete al canal para que en el momento dado te llegue allí y podamos disfrutar de la palabra de Dios y las correcciones que Dios tiene para nosotros. Y el capítulo 10 dice, la dicha del justo. Mira, o sea, para el justo hay una dicha. Esto es lo más maravilloso que, mira, tener recompensa de parte de Dios es lo más maravilloso que hay. Sí, lo más preciado que tú puedes experimentar. Proverbios de Salomón, verso 1. El hijo sabio le agrada al padre, pero el hijo necio entristece a su madre. Mira qué llamado hay para nosotros, porque si aunque eres adulto y tienes tu hogar, un día fuiste padre y un día has sido hijo también. Si todos los que nacemos tenemos un padre y una madre. Bueno, ponte en el círculo. ¿Has agradado tú a tu padre? Bueno, entonces, si lo has agradado, has alegrado la vida de él. Pero si has dicho, por ejemplo, si has sido una persona, un hijo que no has agradado, no has seguido los consejos, has puesto en sacrificio y dolor a tu madre. Sí, porque sabes que hay una diferencia un poquito allí. Aunque el padre y la madre somos de carne y hueso, ambos corren sangre por nuestras venas, parece ser que el padre es un poquito más durito, sí, aunque ama, sí, siente el dolor, pero es bueno. Dice, no me acostumbro, pero tengo que seguir la vida. Sí, tengo que seguir la vida hacia adelante. Pero las madres son más sensibles y ellas, aunque se quieren levantar, están condolidas, sí, porque el hijo, mira, el hijo, dice aquí, el hijo necio entristece a la madre, sí, la puso en vergüenza, le faltó el respeto, sí, llegó, dolió, partió su corazón, aunque ella podría yo seguir la vida adelante, pero está ese dolor, esa abertura, esa herida dentro del corazón emocional, porque su hijo que tanto ama a ella y que lo llevó 9 meses en el vientre y ahora hizo todo por él y ahora viene y recibe tanto daño de parte de él. Oye, entristece a la madre. Así es que si estás en ese círculo, bueno, podamos nosotros enmendar nuestra vida y poder ser de agrado a nuestros padres y a nuestras madres nosotros hoy. Mira el consejo de la palabra de Dios en el capítulo 10 del libro de los Proverbios, verso 1. Verso 2, los tesoros de la maldad no serán de provecho, pero la justicia libra de la muerte. Interesante, el Señor no deja que el justo pase hambre, pero rechaza la codicia de los malos. De aquí, en este capítulo 10, siempre vamos a ver dos grupos. Mira, qué interesante es esto. Sabes que al final, así como comenzó en la historia del libro de Génesis y como termina en el libro de Apocalipsis, únicamente dos grupos, sí, dos grupos, uno que agrada a Dios y uno que desagrada a Dios, uno que es justo y uno que es infiel, la vida eterna y la perdición eterna, la bendición y la maldición. Solamente hay dos grupos y yo te voy a dejar un desafío así grande. Comparte este enlace. Mira, un desafío grande para ti, querido hermano, amigo que me estás escuchando, para ti, querido matrimonio, familia, joven que estás allí iniciando la vida con tanto vigor y fortaleza. Solamente hay dos caminos. Sí, no puedes estar tú en un punto neutral. Para todas cosas, en vez de nosotros buscamos si hay tres caminos y así yo me voy a balancear un poco, no estoy tan allá ni tan acá. Pero en las cosas de Dios no sucede de esa forma. Hay momentos que la lógica humana se queda corta y no puede encajar en la lógica divina de Dios. No, con Dios solamente hay dos grupos, sí. Y tú te vas a decidir hoy, en esta mañana de este día viernes, dónde te encuentras. Bueno, y si la decisión tuya es agradar a Dios, mira, tienes que buscar una forma como agradar a Dios, sí. Y no es que Dios, diría yo,
deje de ser Dios sin tu adoración. No, Él sigue siendo Dios. Su amor está sobre ti. Aunque tú no quieras nada con Él, Él te sigue amando. Interesante. Y ahora tú podrás decir, bueno, si Él me sigue amando a pesar como soy, entonces estoy bien, seguiré como estoy, porque de todas formas Dios me sigue amando. El asunto es que Dios siempre te va a amar a ti. Dios siempre te va a amar. Pero es muy diferente que tú puedas ser salvo. Voy a ver si me doy a explicar para que tú me entiendas. El amor de Dios siempre está sobre ti. Aunque tú eres malo, siempre está sobre ti. Pero cuando tú estás allí, aunque el amor de Dios está allí sobre ti, pero si tú no quieres nada con Dios, ni quieres aceptarlo a Él, no buscas el perdón de Dios, aunque Dios te ame, el pecado que tú llevas te va a consumir, porque cuando Dios venga a hacer la separación entre el bueno y el malo, las personas que están abrazando el pecado, Dios va a destruir el pecado, y juntamente el que esté en el pecado pues va a ser destruido, porque tanto tiempo Dios los amó a ellos, bueno, y el amor de Dios nunca deja de ser. El asunto es que Dios va a destruir el pecado, y todos aquellos que estén agarrados al pecado, bueno, van a ser destruidos. Esto es un punto que lo podemos dejar allí en corto, pero es muy abierto. Y el capítulo 10, verso 4 dice: la mano negligente empobrece, pero la mano diligente enriquece. El que recoge en verano es hombre sensato, pero el que duerme en el tiempo de la siega es indigno. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la violencia cubrirá la boca del impío. Este capítulo 10 siempre muestran dos grupos. Quédate con esto porque yo quiero que tú, el Espíritu Santo, llegue y toque tu corazón. ¿Dónde te encuentras tú? ¿Sí? ¿En qué persona? ¿Cuál es la personalidad que yo me identifico aquí? ¿Estoy en este grupo o estoy en este grupo? No busques punto neutral o busques tres caminos. No, solamente hay dos puntos allí. Dos caminos. Tú sigues uno o sigues el otro. Sí, agradando a Dios o desagradando a Dios. Este es el capítulo 10. Mira, este es enriquecedor. Uno de los capítulos de ello extraordinario que deja ver esto. Y el versículo 6 y versículo 7 dice: la memoria del justo será bendita, pero el nombre de los impíos se podrirá. Mira qué interesante es esto. El versículo 8: el sabio de corazón acepta los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Interesante. El versículo 8. ¿Sabes que un punto que ha venido recalcando la palabra de Dios? Sí, y son los mandamientos, es decir, la ley. La ley. ¿Sabes que te voy a dar un texto de anticipación? Porque con respecto a los 10 mandamientos, en los días que estamos, muchas personas dicen: no, es que la ley de los 10 mandamientos fue para el pueblo judío. Bueno, te voy a dar un incentivo que lo vimos al principio cuando estábamos estudiando el libro de Génesis, pero para las personas que no estaban en el libro de Génesis en ese momento, bueno, y están hoy, yo quiero que el Espíritu Santo llegue con poder a ti. Mira, el libro de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, da a conocer, diría yo, todos los 10 mandamientos. Sí, mira, Éxodo capítulo 20 da a conocer los 10 mandamientos. Deuteronomio capítulo 5 da a conocer los 10 mandamientos. Ahora, la primer pareja no eran judíos. Sí, interesante. No eran judíos, porque el judío viene a ser aquí por Abraham, sí, de los hijos de Jacob. Allí aparece el pueblo judío. Bueno, antes todos no eran judíos. La primera pareja no era judío. Sin embargo, Dios le da la ley de los 10 mandamientos. ¿Recuerdas que por la ley de los 10 mandamientos se da cuenta que en la primer pareja los dos hijos, uno es homicida? Si no hubiera sido la ley, no se hubiera descubierto que el matar o el quitarle la vida a otro era pecado. No se hubiera detectado. Interesante. Incluso desde el cielo existe la ley moral de los 10 mandamientos. Mira, porque si no hubiera sido por la ley, no se deja ver el pecado de Lucifer. ¿Cómo se dejó ver y se detectó el orgullo? Bueno, porque la ley lo señaló que estaba mal, estaba en pecado. Ahora, hay un libro, el libro de Efesios, te voy a dejar este incentivo allí, que nosotros tenemos el privilegio y vamos a ver esto. Sí, esto es muy importante, la ley de los 10 mandamientos. Y aquí el capítulo 10 da a conocer el versículo 8. El sabio de corazón acepta los mandamientos. Mira, es que tienes que aceptarlo. El que es sabio va a aceptar los mandamientos de Dios. Sí, el que es sabio. Bueno, el que no es sabio no los va a aceptar. Y yo quiero que te quedes con esto muy claro. Sí, porque el sabio, el que tiene sabiduría, va a aceptar los 10 mandamientos, porque va a ser el cerco protector. Mira, los 10 mandamientos no te salvan, pero sí
te guían al que da la salvación, y que es a mi Salvador Jesús, porque todo el ser humano es salvo únicamente por la gracia divina. No es porque tú te la merezcas o porque te la ganaste por las obras. No. En vez de nosotros queremos justificar y porque estamos en contra de los mandamientos decimos, no, es que la ley no te salva. ¿Quién ha dicho que la ley salva? No. Mira, te voy a dar un ejemplo así claro. La ley de tránsito, donde quiera que te encuentres, Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, la ley solamente te señala que estás bajo pecado. Y cuando tú infringiste la ley, pecaste, la ley te cayó encima y está bajo la ley. Pero cuando tú vas observando la ley, óyeme, es una delicia cruzar todo Estados Unidos en los 50 estados. Mira, yo he tenido el privilegio de andar en diferentes estados y con mi familia me gozo en la carretera porque vamos que observando la ley. Sí, sabes que el semáforo, el stop sign, el alto no me lleva a la corte, no, ni siquiera me habla. Así es la ley. Él solo me indica de que te pasaste el alto, te pasaste la luz en roja y está bajo mí, está señalado. Pero gracias a la voluntad de Dios, que todo el que es sabio y acepta los mandamientos de Dios no está bajo la ley. Va observando la ley, que es el tutor, el guía, quien lo lleva a la salvación, que es Jesús. Y no estamos bajo la ley. Mira qué bendición tan grande. Sí, estamos en la gracia porque vamos observando la ley. La estamos observando, sí. Porque la ley lo único que hace es que te señala y te caes sobre cuando la infringes. Si cometiste una falta, está bajo la ley. Y así es que para todos aquellos que no guardan los mandamientos de Dios, yo lo tengo que decir en esta mañana, este día viernes. Mira, para todo aquel que no acepta los mandamientos de Dios, sí, está bajo la ley. Sí, está bajo la ley porque la ley te está diciendo, bueno, tú no me aceptas a mí y porque no estás aceptando mis ordenanzas, eso quiere decir que estás en pecado. Y entonces, como estás en pecado, la ley te está señalando, te está diciendo, estás mal. La ley te cayó sobre, estás encima, estás bajo la ley. Pero alabado sea Dios por todo aquel que es sabio y ha aceptado los mandamientos. Como lo dice el versículo 8, el sabio de corazón acepta los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Verso 9, el que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. El que guiña el ojo causa disgusto, y el necio del labio será castigado. Manantial de vida es la boca del justo. Mira qué interesante. Por eso yo me encanta la palabra de Dios, porque nos deja incentivos grandes. Mira, el versículo 11 dice, manantial de vida es la boca del justo. Manantial de vida, sí. O sea que el que está siguiendo el camino de la santificación, el que guarda los mandamientos de Dios, el que tiene sabiduría, el que, diría yo, está conectado con Dios, es un manantial cuando habla, un manantial de sabiduría. Sí, no va a dañar a las personas. Óyeme, no le va a faltar respeto a los hermanos de la fe, sí, a los hermanos, a los compañeros de trabajo. A nadie le va a faltar el respeto. Y cuando sucede una falta de respeto, rápido va y busca la reconciliación, porque el pecado le está diciendo, mira, te he atrapado. Pero cuando el Espíritu Santo llega y le dice, bueno, tienes que perdonar, y tú te sientes en paz. Sí, y ahora, como dijo alguien, todo es playa, no hay escala alguna, no hay una grada que te impida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te llevó al arrepentimiento y a buscar el perdón. Porque nosotros, cuando estamos en el planeta Tierra, vamos a fallar en algún momento, sí, pero no te quedes, sigue. Ya sea cualquier motivo que hayas caído, levántate en el nombre de mi Salvador Jesús. Sabes que en los sabios, y sabes que esto me encanta a mí, porque en los labios del prudente hay sabiduría, pero la vara es para la espalda del insensato. Mira cómo es esto. Los sabios atesoran la sabiduría, pero la boca del necio es un peligro. Las riquezas del rico son ciudad fuerte. La pobreza es la ruina de los pobres. La obra del justo es para vida, pero el fruto del impío conduce al pecado. El que atiende la disciplina está en el camino de la vida. El que desatiende se extravía. El que cubre el odio es de labios mentirosos, y el que difama es un insensato. En las muchas palabras no falta pecado, pero
el que refrena sus labios es prudente. El versículo 19 nos da una conducción, diría yo, un ejemplo, nos da un incentivo grande en la vida. Mira, hay momentos que si tú no puedes añadir a una conversación, no lo hagas. Sí, simplemente no lo hagas. Y aunque en algún momento te veas un poquito mal, pero no lo hagas, sí. Mira, a mí sí me ha tocado estar en conversaciones que yo solamente estoy allí y alguien dirá, bueno, esta persona, ¿será que no comprende? ¿O será que no entiende? ¿O será que no haya que hablar? Pero yo digo en la mente, si hablo, no voy a hablar bien. Y si hablo sin ninguna, diría yo, edificación, mejor no hablemos. Sí, qué interesante. Así es que, porque si hablamos demasiado, vaya a ser que en tanta palabrería haya pecado. Interesante. Así es que ese es un consejo sabio, y aunque a algunos nos cuesta, como en mi caso posiblemente, diría yo, porque siempre sabes que en la pareja hay una persona que es un poquito más callada, sí, es un poquito menos de palabras, pero siempre en el matrimonio hay uno que es más extrovertido y habla más un poco. Bueno, eso no es malo, simplemente es que tenemos que estar conectados con Dios. Porque el don del habla, diría yo que del sabio, cuando tú estás conectado con Dios, va a ser de manantial de vida, como ya lo vimos en un texto. Mira qué maravilloso es esto. Así es que si Dios te ha dado el habla a ti, asegúrate que vaya guiado por el Espíritu Santo para que no vayas a dañar. Y eso no quiere decir que tú vas a enmendar, solamente tengo que hablar un poco y ya después ya no. No, si estás, diría yo, siguiendo la dirección de Dios, estás en las manos de Dios, no tengas temor de hablar, porque vas a exaltar a Dios en todo momento, ¿sí? Vas a identificar quién es Dios en tu vida. Esto es interesante, así es que no temas. Pero si no está la presencia de Dios, tarde o temprano en tanta palabrería vas a caer en palabras de pecado. Este es un consejo sabio que nos da aquí. Y el capítulo 10, el versículo 24 dice: lo que el impío teme, eso le vendrá. Interesante, mires esto. Pero el justo le será concedido sus deseos. ¿A cuántos de los que estamos estudiando el año bíblico así no queremos que nos conceda Dios los deseos de nuestro corazón? Bueno, te puedo decir en los últimos años, en los últimos meses, cómo Dios ha hecho una obra especial aquí con mi familia, conmigo. Me ha cumplido los deseos de mi corazón. Interesante. Y tú dirás, bueno, entonces ¿usted está a la voluntad de Dios? No, no estoy diciendo eso. Soy un luchador en la fe. Cada día le digo a Dios, aquí estoy de mañana. Transfórmame conforme sea tu voluntad, con la guía del Espíritu Santo al cual tú has dejado. Sí. Entonces, cuando tú te enfocas en agradar a Dios y poner primeramente a Dios en tu corazón, los deseos, el texto dice, no lo digo yo, mira, el impío, lo que teme el impío, eso le vendrá. Es decir, el impío dice, estoy haciendo esto, me va a ir mal. Bueno, el mal le va a llegar. Sí. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero el justo le será concedido sus deseos. Así es que cualquier deseo que tú tengas, querido hermano que estás en el camino de la santificación, óyeme, cualquier deseo, que Dios lo haga y lo cumpla conforme sea la voluntad de mi Dios en ti y según la capacidad tuya. Así, Dios va a cumplir el deseo. ¿Cuál es el deseo que tú tienes en esta mañana? Mira, ¿cuál es el deseo? ¿Lo pensaste? Bueno, Dios lo va a cumplir. Ten fe. Esto es interesante. Y el capítulo 11 dice: el sabio es humilde, el Señor abomina la pesa falsa, pero el peso cabal agrada. Mira, para todos aquellos, sabes que la palabra de Dios da direcciones para todos aquellos. Si eres tú cualquier que estás usando medidas, bueno, aquí está el texto y lo deja muy en claro. Cuando muere el impío, mira, cuando muere el impío se acaba su esperanza y su poder perece. Mira el Proverbios del capítulo 11, verso 7, dice: cuando muere el impío, esto es interesante, cuando muere el impío se acaba su esperanza y su poder perece. ¿Sabes qué? Nada de que cuando tú te mueres, bueno, todavía tienes una oportunidad, sí, de purificarte allá en el purgatorio y salir un poquito mejor, y posiblemente con algunas cosas que la familia hace aquí afuera vas a alcanzar la vida eterna. Nada de eso. El texto no da para ninguna identificación de eso. No existe ahora nada de purificarse. Cuando tú te mueres, sí, y vas a la tierra. Mira, la materia, dos elementos, el soplo de vida que Dios le dio a la materia que fue tomada de la tierra, y cuando nosotros morimos, el soplo va a Dios.
y la tierra, toda la materia, vuelve de donde se tomó, que es la tierra, el polvo allí. Y el texto es claro, dice, cuando muere el impío, se acaba su esperanza. Es decir, no hay esperanza más allá de la muerte aquí, de esta muerte, sí. Pero si eres impío, ya no puedes hacer nada. No puedes nada para purificarte más allá de la muerte, no. La purificación, todo lo que tú tienes que hacer en agradar a Dios, buscar a Dios, arrepentirte de tu mal camino, tiene que ser hoy en vida que tú estás. Porque cuando ves a la muerte, se terminaron las esperanzas. No lo digo yo, el texto lo dice. Pero para todos aquellos que hemos adquirido la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios, la sabiduría, la cordura de Dios, bueno, hay esperanza más allá de esta muerte literal que nosotros llevamos. Sí, la muerte que todos vamos a pasar, que la Biblia lo declara como un sueño. Bueno, más allá tenemos que algo especial, y eso es la vida eterna para gloria de Dios y gracias a Él porque nos ha amado. Pero para el impío no hay vida eterna. Aquí fue el todo y así es que no hay nada más que se pueda hacer por Él. Y ahora el capítulo 11 da a conocer dos puntos importantes que yo los quiero dejar contigo en esta mañana de este día viernes porque están importantes. El versículo 13 dice: el chismoso descubre el secreto, el espíritu fiel lo guarda. Mira qué interesante. El capítulo 11 del libro de Proverbios, el versículo 13 dice: el chismoso descubre el secreto. Mira, tú conoces esta frase. ¿Qué es chismoso? Óyeme, ¿qué te dijeron allí? Ven dos personas conversando allá y uno dice, ¿están hablando de mí? Sí. O luego dice, ¿qué estarán diciendo? O sea, el chismoso, sí. Y yo lo voy a tener que decir así porque la palabra de Dios está escrita de esa forma. El versículo 13 dice: el chismoso descubre el secreto. Sí, lo descubre porque le gusta preguntar, le gusta qué dijeron allí. Dime por favor, mira, aquí a privado, si estamos solamente nosotros, dime qué pasó. Eso se le llama chisme. Sí, preguntar lo que no te importa, sí, déjalo allí. Bueno, y cuando alguien se encuentra contigo y te dice una verdad o una mentira, bueno, si tú sabes que es un chisme, no le sigas ni le des consejo alguno. Quédate allí, páralo completamente, no hay palabras que seguir. Ahora, si te piden consejo, bueno, y si hay de parte de Dios, tú tienes que dar un aporte, una respuesta. Pero cuando es un chisme que llega a ti, no le sigas. Déjalo allí que muera, minimízalo por favor, y esto es muy importante. Y el versículo, hay una esperanza, dice, el espíritu fiel lo guarda, sí. Aquel que es espíritu fiel, que es fiel a Dios, dice, bueno, esto llegó aquí a mis oídos, ya sea recto o que no sea recto lo que haya ido a sus oídos, Él lo guarda y dice, bueno, si lo saco afuera, va a haber consecuencias, es mejor lo guardo. Mira lo que hace el fiel. En vez de los fieles son tumbas de muchos para librar de pecado a muchas personas. Sí, eso es interesante. Así es que yo te animo en el Señor que hagas esto. Y el versículo 18 dice: el impío consigue salario engañoso, el que siembra justicia cosecha galardón seguro. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal labra su muerte. Mira, dos opuestos, sí. El que sigue el mal labra su propia muerte. ¿Pero qué? Pero el que siembra justicia cosecha galardón seguro. Interesante. Yo deseo, mi hermano amigo, que nosotros estemos, diría yo, allí lo que dice este texto, porque si tú y yo estamos conduciéndolos, diría yo, en la vida, vamos en la justicia, vamos a cosechar que galardón seguro. Interesante. Y el versículo de este libro, el versículo sigue diciendo, el versículo 22, mira, anillo de oro en hocico del puerco o del cerdo es la mujer hermosa sin discreción. Mira qué interesante este texto. Lo tengo señalado acá porque da un consejo muy esencial. Mira, nosotros somos atraídos y nosotros en veces todas las personas se dirigen por la hermosura del físico de la persona, sí. Pero si no hay nada de Dios, óyeme, esa hermosura, ¿dónde viene a quedar? Bueno, mira lo que dice la comparación que hay aquí, sí. Y tú, si tienes un físico hermoso, ya sea para una dama o para un caballero, no te envanezcas, no, porque mira, te voy a decir un ejemplo y tú conoces esto y lo vas a comprobar. Yo conozco personas que a los ojos humanos son hermosas, sí, diría yo perfecta, de todo su aspecto físico,
diría yo, están hermosísimos, ya sea un hombre o una mujer, bien hechos, sí, pero su comportamiento, óyeme, es destructivo, horroroso, tienes temor, óyeme, y no agrada. ¿Por qué? Porque la dirección de Dios, la sabiduría, no está en estas personas. Y el versículo 22 dice: anillo de oro en hocico del cerdo es la mujer hermosa sin discreción. O sea, sin discreción. No hay cordura, no hay sabiduría, no hay inteligencia de Dios. Y aunque sea hermosa, si no existe la dirección de Dios, viene a ser como ¿qué? Como anillo en hocico de cerdo. Oye, esto es duro. Sí, así es que no confíes en el físico, no. Mira, los hijos de Dios, lo que lo embellece es lo que hay dentro, sí. Y ahora, si tú eres hermosa, o eres simpática, o eres simpático, pero estás conectado con Dios, óyeme, eso te va a dar, diría yo, el incentivo grande. Y no es que te va a dar gracia ante los ojos de Dios y te va a ayudar para que tú puedas introducir el nombre de salvación aquí en la tierra en muchos aspectos. Esto diría yo que la hermosura física no es ningún incentivo para que tú hagas o no hagas, no. Esto es una condición nomás física, pero Dios ha puesto esto para que tú no te envanezcas, porque si no estás con Dios, óyeme, de nada te sirve. Y el versículo sigue diciendo, en el versículo 30 dice: el fruto del justo es el árbol de la vida, y el que gana almas es sabio. Óyeme, qué interesante. Ahora, te voy a dar un ejemplo aquí. Todos tenemos que aparecer ante el cielo y al menos uno va a estar al lado nuestro. Nadie va a aparecer en el cielo, solamente uno. Sí, porque ningún egoísta, no. El que no es egoísta va a compartir el evangelio. Así es que yo espero que tú compartas el audio, el evangelio, porque de esa forma estamos predicando el evangelio de salvación a todo el mundo hoy por el año bíblico. Y el versículo 31 dice: si el justo es recompensado en la tierra, cuánto más el impío y el pecador. Interesante. Hoy quiero orar, sí, por todos aquellos que estamos perseverando en el año bíblico y le estamos diciendo a Dios: bueno, enséñanos y podamos aceptar los mandamientos tuyos, sí. Enséñanos y poder dar, diría yo, el discernimiento y podernos encontrar en el círculo que agrada a tu nombre, porque el capítulo 10 vimos exactamente lo que agrada a Dios y un grupo que no agrada a Dios. Un grupo que agrada a Dios y uno que no agrada a Dios. Y allí está, solamente hay dos grupos. Y la oración de este día que sea para decirle a Dios: por tu misericordia, por la sangre de tu Hijo Jesús, yo me apiado bajo ese sacrificio y yo quiero que me hagas contar dentro de ese círculo que agrada a tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, esta es nuestra oración en este día. Padre, tómanos en tus brazos de amor, perdona nuestros pecados, enséñanos y que con sabiduría podamos aceptar los mandamientos tuyos en nuestra vida, que es la protección, el guía que nos lleva a la salvación, que eres tú, querido Jesús. Gracias por tu palabra, acompáñanos y que podamos decidir en este día por estar en el círculo, en el grupo que honra y glorifica y que agrada tu nombre. Esa es nuestra oración y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día de preparación, un día viernes. Sobre todo recuerda, Dios quiere hacer una obra especial en este día. Bendiciones.